Compañeros, buen día. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. La lectura de LA se llama El único requisito. Este programa ofrece esperanza. Lo único que necesitas traer contigo es el deseo de dejar de consumir y buena voluntad para intentar una nueva forma de vivir. De vez en cuando nos preguntamos si lo estamos haciendo bien. Vamos a bastantes reuniones, usamos a nuestro padrino, trabajamos los pasos, hablamos, leemos y vivimos de la forma correcta. Valoramos tanto el cariño de los adictos en recuperación que no sabemos lo que haríamos sin ellos. ¿Qué pasa si practicamos nuestro programa de forma equivocada? ¿Somos malos miembros de AA por eso? Podemos poner fin a nuestras dudas si repasamos la tercera tradición. Recordemos que las tradiciones son... Hay 12 conceptos, ¿no? Son los 12 pasos que se encargan de la recuperación. Las 12 tradiciones que son para la unidad, se llama. O sea, son como los consejos o normas que ayudan a que haya unidad en los grupos. O sea, que no haya broncas, ¿no? No haya pugnas. Y luego son los 12 conceptos de servicio, que eso es lo que ve el servicio, ¿no? Porque los 3 legados son unidad, servicio y recuperación. Si uno ve el símbolo de AA, que tiene un triangulito, unidad, servicio y recuperación. Son los 3 legados, ¿no? Entonces, de la unidad son estas las tradiciones. Del servicio, los 12 conceptos del servicio. Y la recuperación son los pasos. La recuperación es individual, es la propia, es a lo que vengo, ¿no? La recuperación. La unidad es con los del grupo principalmente. Y el servicio pues, es con los de afuera del grupo. También hay servicio dentro del grupo, pero principalmente es llevar el mensaje al que todavía sufre. Bueno, la tercera tradición, o sea, son 12, ¿no? Todo el mundo conoce la séptima tradición porque es donde hay que mocharse con la lana, ¿no? Y es hay que poner la séptima tradición, y es que los grupos se mantienen con sus propias contribuciones. Pero la tercera tradición es esta que dice que el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Es una maravilla esa tradición porque cuando llego a los grupos de autoayuda, pues la verdad es que llego rechazado de todos los grupos, ¿no? O sea, me van haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Me he ido yo mismo, pero la verdad es que la sociedad me empieza a arrinconar por mi propia causa. Pero empiezo a ser miembro de clubes más selectos. Entonces, uno de los síntomas que marca el doctor Jelinek en la tabla de la alcoholemia es que empezamos a juntarnos con personas de estratos sociales más bajos a nosotros. La cosa es que siempre hay como requisitos para pertenecer a los clubes, ¿no? Normalmente es tener lana, tener la suficiente lana para pagar la inscripción y las mensualidades. En otros casos como los rotarios, los leones, etcétera, pues es tener lana para poder contribuir para hacer obras benéficas. En otros hay que estar bonito, en otros hay que portarse bien, en otros hay que ser católico, en otros hay que darse golpes de pecho, en otros hay que ser guapo. De esos hay muchos, ¿no? En otros hay que vestirse bien, o sea, con ropa cara. En otros hay que tener minis. Por ejemplo, yo tengo un mini y para ser miembro del club pues tienes que tener un mini. En fin, pero para ser miembro de este selectísimo club, que es el de AA o el de NA, el único requisito es el deseo de parar, ¿no? El deseo de dejar de consumir. Y yo la verdad es que al principio cuando llegué
me hizo el paro, ¿no? Esa tradición, o sea, me hizo sentir bien, porque lo único me dijeron, tú eres miembro de aquí si te dices que eres miembro. O sea, el único requisito para que seas miembro es que tú digas que eres miembro. ¿Y nadie puede decir que no soy miembro? No, nadie. ¿Nadie me puede correr? No. ¡Qué chulada! Por primera vez llegué a un grupo donde no me pueden correr. O sea, no pueden correr de mi chamba como me corrieron algunas chambas. No me pueden correr del grupo desafanándome, dejándome de hablar. Porque un poquito, entre más enfermo estoy, entre más desagradable soy, pues más pertenezco al grupo. Qué gran paradoja, ¿no? Este es un programa de paradójico, sin duda, ¿no? O sea, es un grupo, es un programa, dicen, es un programa fácil para mentes difíciles. Pero ¿cuándo había estado yo en un club en el que entre más loquito, más enfermo, más desviado sexualmente, más mejor quepo, más me admiran mis compañeros, si es que se puede decir así? No, los conceptos son diferentes dentro de los grupos, pero un poco sí, ¿no? A veces caemos en un juego que no es tan bueno, o sea, que tiene cierta perversidad, pero se da. Y es un poco un concurso a ver quién está más enfermo, ¿no? En los grupos. Así como que quién tiene las tribunas más fuertes, ¿no? ¿Quién anduvo en los peores bares, haciendo las peores cosas? Y como que uno llega a presumir un poco su fondo de sufrimiento. Y eso, pues está bien, tiene su cara. Eso está bien, porque pues toda la vida lo he ocultado, ¿no? Toda la vida me he escondido. Yo soy de los que me encerraba en los baños, ¿no? A consumir. Me daba vergüenza. Me encerraba en un motel. Y cuando llego a los grupos, pues resulta que es así como, pues eso, como que el único requisito es estar bien tronado, y yo estoy bien tronado. Entonces, yo desde que llegué dije, aquí soy, ¿no? Es como, de nuevo, la historia del patito feo, ¿no? Que se sentía como, el patito era un cisne, que cuando iba pasando la mamá cisne, se le cayó el huevo y cayó en un nido de patos. Y entonces nació junto con los demás patitos y pues se sentía fuera de lugar, ¿no? Decían que estaba feo y cuello largo. Entonces, pues sí, un poco, ¿no? Pero finalmente la historia termina en que pasa por ahí la mamá cisne y el patito feo se va con los otros cisnes y ahí dice, ay, pues de aquí soy, ¿no? Bueno, igual yo cuando llegué a los grupos, un poco así me pasó, ¿no? O sea, llegué y dije, o sea que de aquí soy. Por ejemplo, es muy refrescante. Yo hacía cosas que nadie me enseñó a hacer y que cuando llegué al grupo me di cuenta que todos lo hacían, pero nadie me lo enseñó a hacer. O sea, nadie me enseñó, por ejemplo, en el consumo de hacer ciertas cosas en el consumo que como las hacía escondidas y así, pues no era como... Hay otras cosas, o sea, el consumo trae ciertas parafernalias. O sea, la parafernalia es como lo que está alrededor, ¿no? de un acto. Por ejemplo, de jugar tenis, pues la parafernalia es los tenis blancos, vestirse todo de blanco, tomar ciertas bebidas, hablar de cierta manera. Con el golf se ve mucho, ¿no? Hay mucha parafernalia alrededor del golf, porque además de lo que ocupas propiamente para el golf, que sería los bastones y las pelotas,
Eh, Hay toda una parafernalia de cómo vestirse, dónde ir, cómo hablar, qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después, el hoyo 19, que si haces cierta cosa tienes que invitar el chupe a todos, que si haces un hole in one, te hacen hay que hacer ciertas cosas. En fin, todo eso, ¿no? Lo que está alrededor de propiamente el juego. Igual en el consumo de ciertas sustancias, entre ellas el alcohol, hay una parafernalia, ¿no? Para el alcohol, por ejemplo, se me ocurre, o recuerdo, pues para tomar whisky, ciertos vasos. Últimamente los whiskies de Malta o los whiskies de 18 años, se les pone un hielo que hace una máquina especial que enfría pero no se derrite. Un hielo redondo que lo tienen nada más en ciertos restaurantes así muy nice. Se aprende un poco de eso, del vino, bueno, ni hablar, ¿no? Qué tipo de copa, hay que saberle, hay que sentarse de cierta manera, agarrarlo de cierta manera. O sea, hay rituales que son públicos del alcohol. O sea, sí, ¿por qué agarro la copa de vino de la base y no así? ¿No? Y eso lo voy aprendiendo socialmente. Pero hay otra parte, digamos, la parafernalia oculta del consumo, que no la aprendí de nadie. O sea que no, porque me escondía yo para hacerlo. Y entonces, cuando llego a AA o a NA, o a los grupos de 12 pasos, de repente abro ciertas cosas de mi consumo con vergüenza, y de repente termina la reunión y se acercan varios compañeros y me dicen: yo hago lo mismo, yo hacía lo mismo. ¿A poco? Y eso es muy confortante, ¿no? Porque pues yo pensaba que estaba bien, pues que nada más yo lo hacía. O sea, que nada más yo me encerraba a masturbarme viendo porno y así en el consumo, y qué vergüenza, ¿no? Y resulta que pues que no, que todos lo hacen. O sea, que es parte, es un síntoma de la enfermedad. Y hacer ciertas cosas, esto de terminar, por ejemplo, consumiendo con personas de estratos sociales inferiores, por ejemplo, no bañarse cuando uno está consumiendo. Dice uno: bueno, pues ¿qué tiene que andes en el pedo? O sea, que estés chupando, que lleves 2 o 3 días chupando en tu casa. ¿Eso qué tiene que ver con que te bañes o no te bañes? Bueno, pues mucho. O sea, así como un síntoma del consumo es pues que se te empieza a agarrar la voz, o sea, que ves a alguien y dices: este güey anda pedo, es un síntoma. O un alcohólico, nos empezamos a botagar, se nos empieza a notar las venas de los dedos, de los pies. En fin, algunos síntomas. Igual ciertas actitudes. Empezamos a dejar de actuar. Empezamos a actuar como adolescentes y nos quedamos así aún algunos meses después de parar de consumir, porque madreamos las conexiones neurocognitivas aquí a nivel del sistema límbico en el lóbulo frontal, que son las encargadas de las emociones superiores. Y empezamos, como dañamos esas conexiones con el consumo, como yo, entonces eso es lo que nos diferencia de un adolescente, porque los adolescentes, justamente esas conexiones se hacen en la adolescencia. Y es fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un chavo de 12 años y un chavo de 22? El chavo de 12 años puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, el razonamiento matemático ya está, la memoria ya está. En fin, o sea, por ejemplo, un chavo de 12 años puede ser muy bueno para la historia, puede aprenderse todas las capitales del mundo, puede ser buenísimo para las matemáticas, para la física, para la química, incluso ganar premios internacionales.
puedes saber la historia de un país completita, en fin, ¿no? Pero no tiene desarrollada la responsabilidad, el amor, la fe, la disciplina, el honor. Esas que son las emociones superiores todavía no se desarrollan en su cuerpo, en su cerebro. Cuando yo consumo, daño esas principalmente, y entonces mi comportamiento empieza a ser de un adolescente. O sea, todos los alcohólicos normalmente le ponen el cuerno a sus parejas porque, pues como un adolescente, ¿no? Porque la fidelidad es una emoción superior, es un valor superior. Nos empiezan a mover las mismas cosas que a los adolescentes. O sea, las cosas frívolas, superficiales, traer los tenis de moda, andar en los restaurantes de moda, querer un coche caro, querer colgarnos hasta el molcajete, por ejemplo. Eso es algo muy de los adictos, ¿no? Los adictos empiezan a hacerse tatuajes, a hacerse piercings, a colgarse cosas, a colgarse collares, aretes, pulseras. Los hombres empiezan a cortarse el pelo extraño. Las mujeres como igual a querer como llenar su vacío a través de cosas externas, ¿no? Y eso no es una inmadurez que a veces uno dice, bueno, pues es que todos somos inmaduros, ¿no? Todos los de mi generación, vamos a suponer un alcohólico de 40 años, como yo, puede decir, no, pues todos los de mi generación andan los veo en el Facebook o en el Instagram y todos traen playera, así un t-shirt ahí de Metallica o de Iron Maiden, o pues sí, pero los alcohólicos es diferente. O sea, que los alcohólicos queremos justificar nuestros actos de mal juicio diciendo también lo hace, y también, y no es alcohólico y lo hace. Y no es así. Nosotros tenemos, o sea, una persona normal puede tener destellos de inmadurez, pero nosotros somos inmaduros todo el tiempo. Y yo lo veo en mis compañeros, ¿no? A mis compañeros de grupo, para mí es fácil ver que son unos chabelotes, igual que yo. O sea, les gusta andar con tenis, con playera, les estorba, quieren seguir usando collares, pulseras, tal vez andan haciendo tatuajes a los 40 años, quieren usar lentes estrafalarios, en fin, o sea, como un adolescente. Y si me ataranto, pienso que eso es parte de mi personalidad, que eso es... Y no, eso es la enfermedad. Pero le busco por todos lados cómo mis actitudes diarias son de alguien normal y no de alguien enfermo, cuando en realidad son síntomas de la enfermedad. Es cierto, paramos de consumir y por algunos meses nos siguen gustando las mismas cosas, seguimos con este mismo deseo de tomar malas elecciones, pero poco a poco, y además hay prueba de esto, pues, toman una tomografía, yo las he visto, ahí están en internet, a ver si hay chance que las pongamos, los links. Hay tomografías de una persona consumiendo, ¿no? Entonces se ve el cerebro así amarillo, y luego, o sea, las conexiones más fuertes se empiezan a ver en naranja y en rojo, y entonces se ve el cerebro de alguien consumiendo, y luego el cerebro cuando para de consumir a las pocas semanas, y luego a los meses, y luego al año, a los 2 años. Y las conexiones se empiezan a hacer. O sea, a los 2-3 años ya están casi completas. Entonces, resulta que así como se empiezan a hacer las conexiones en el cerebro, que se pueden ver en las tomografías, empezamos a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando estoy consumiendo, pues me gustan las mujeres así muy exóticas, así todas sexosas, con el pelo súper rubio, todas súper maquilladas, todas súper con el tacón del 15,
y que se vean muy frívolas, porque me proyecto, ¿no? Y conforme entro a recuperación y pasan semanas y meses de que dejo de consumir, de repente ya me empiezan a dejar de gustar este tipo de mujeres que se ven como prostitutas un poco, ¿no? O sea, ya las empiezo a ver como prostitutas. Empiezo a ver que qué ridículo. O sea, qué ridículo aquel güey, ¿no? Aquel güey que es de mi edad, que llega al restaurante con una veinteañera así, con las chichotas y toda así embarrada, con el pelo super bleach y súper pintada, así. Veo cuando entra al restaurante y antes yo lo deseaba eso. Y no es que esté madurando, es que mi cerebro está funcionando mejor. Y empiezo a tomar mejores decisiones, empiezo a ver las cosas de una mejor manera. Y en consecuencia tomo decisiones más maduras, pero la madurez es, o sea, proviene de, pues digamos, de los procesos de la naturaleza, como una fruta cuando madura. Tiene que ver con el tiempo o los vinos, pero no es que haya pasado más tiempo. O sea, yo debí de haber madurado en los 20, en los 30, pero yo seguía siendo un chabelote en los 40. Y conforme pasan las semanas y los meses que no consumo, y es cierto también que le estoy machacando estas ideas, pues empieza a ver, pero incluso aunque no machacara, nada más de dejar de consumir, las conexiones neurocognitivas, o sea, una neurona con otras empiezan a comunicar mejor, y entonces me empieza a subir el agua al tinaco, y empiezo a ver que ciertas cosas que yo hacía las empiezo a ver ridículas. Como eso de llegar a un restaurante con una güera bleach, súper así embarrada. Y digo, ay, qué ridículo, qué bárbaro, cómo yo hacía eso, ¿no? O qué ridículo que yo me ponía collares, pulseras, anillos. Qué ridículo, cabrón. Qué ridículo que yo usaba el pelo así o asado, que me ponía tal o cual cosa. Y eso, qué ridículo, hace un año, hace 2 años, o sea, ya de cuarentón haciendo esas cosas, qué ridículo. Pero no, yo estaba imposibilitado para ver qué ridículo era para los normales. Porque para los enfermos como yo, eso era cool. O sea, era cool traer la güerota embarrada, era cool traer muchos collares, era cool traer los lentes extrafalarios, era cool traer los coches flashes, era cool hacerme tatuajes, era cool. Conforme empiezo empieza a entrar la recuperación, esas decisiones estrafalarias, como dice la literatura, empiezan a desvanecerse. Y empiezo a darme cuenta de lo ridículo que era. Pero hoy, siendo ridículo, lo que nos dice la literatura, la de hoy, es que el único requisito es el deseo de dejar de consumir. Entonces, parece que al principio soy mejor miembro de los grupos. O sea, entre más tronado, más enfermo, más estrambótico, estrafalario, más mejor quedo en los grupos y como que más cabida tengo. Y esa es la buena. Para los que no han llegado, lleguen al grupo. Para los que crean que les va a dar vergüenza contar sus cosas, al contrario, a las pocas semanas ya se van a sentir orgullosos de esas historias, porque van a escuchar otras y les van a dar ánimos de contar las propias. Y es una gran liberación poder contar las cosas que uno hacía, dónde estaba, lo que sentía. Y ahí es donde empieza la recuperación. Yo les reservo 24 horas.